Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilio Rasic. Soy docente de algunos de los cursos del Centro de Learning de UTN Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este ciclo de webinarios, seminarios web, como prefieran, que estamos realizando en estos días, aprovechando un poco la cuarentena, ¿por qué no?, para conocer algunas cuestiones muy interesantes que se vienen dando en los últimos días, y bueno, esperemos que esta charla acerca de la programación, sobre el mundo de la programación que tenemos el día de hoy, les resulte interesante. Les cuento un poco cómo hacer la dinámica. Básicamente van a estar viendo una presentación que voy a estar proyectando, ya deberían estar viéndola, deberían estar escuchándome, deberían estar viéndome también. La idea es que vamos a pasar por diferentes temas, algunos tópicos por ahí distintos entre sí, pero todos en relación a lo que es la programación, los diferentes lenguajes de programación que se utilizan actualmente. Por lo menos en Argentina, vamos a acotarnos a Argentina, si hay muchos conceptos y muchas ideas se pueden replicar también hacia otros países de la región. Vamos a estar específicamente hablando de lo que es el mercado laboral argentino. Algunas cuestiones que tienen que ver con qué es la programación, que es tal vez alguna de las preguntas que suelen surgir. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hace un programador? Hay cierta cuestión de conocimiento popular de qué es lo que hace, qué hace el programador. Está escondido en un sótano, es un matemático, es un físico loco. No, básicamente vamos a tratar de explicar justamente esa clase de cosas, bajarlas un poco a la realidad. Y finalmente vamos a hacer un picadito de algunos de los lenguajes tal vez más utilizados actualmente, y con algunos datos. Algunos datos y algunas opiniones. Siempre tenemos ambas cuestiones muchas veces mezcladas. Vamos a tratar de separar, o voy a tratar de comentarles cuáles son los datos duros sobre todo del mercado laboral, y después algunas opiniones ya un poco más personales que espero que más adelante, si les llegan a interesar los temas, puedan investigar, y espero que lleguen también a una conclusión personal. Al final de la charla, digamos que va a durar una hora, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Al final de la charla vamos a estar contestando las preguntas, van a poder ir posteando preguntas en cualquier momento, y al final de la charla vamos a hacer una selección. Seguramente, ya les digo, somos un montón, somos más de 250 personas, 260, así que vamos a ver qué tiempo tenemos para contestar preguntas, pero pueden ir posteando las preguntas en cualquier momento, y al final vamos a hacer un freno antes del final de la charla para aclarar lo que se pueda, básicamente, lo que esté en condiciones de responder. Hablemos un poco de lo que es el mercado laboral. De vuelta, vamos a cerrarnos a Argentina, pero hay muchos de estos datos que se pueden tal vez replicar en otros países de la región. La programación hoy en día es una actividad que se encuentra en pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo? Que básicamente cualquier persona capacitada, y ni hablar con experiencia, va a poder fácilmente, entre comillas, encontrar trabajo e incluso cambiar por uno mejor. Eso es pleno empleo, que básicamente es muy difícil de encontrar situaciones en las cuales hay desempleo, sobre todo en programación y sobre todo para aquellos profesionales capacitados en lenguajes que se utilizan. ¿Okay? Los lenguajes van cambiando, van surgiendo, se van dejando de usar, muchas veces por cuestiones técnicas, muchas veces por modas. La cuestión es que, como prácticamente cualquier actividad relacionada a lo tecnológico, las tecnologías cambian bastante rápido, y el que se mantiene más o menos actualizado se puede decir que está en condiciones de encontrar empleo, por lo menos en el contexto actual, que tal vez no sea el mejor. Así todo, se espera o se entiende que, sobre todo las actividades relacionadas a la programación, tienen ciertas facilidades para lograr empleo. Actualmente en Argentina existen alrededor de 21.000 personas dedicadas a la programación. Bien, esto sin contar otros perfiles relacionados a tecnologías, como pueden ser testers, analistas, personas que se dedican más al tema de infraestructura tecnológica, etc.
Y hay un dato que me sorprendió un poco, justamente lo estuve investigando en diferentes fuentes para esta charla, y es la incorporación de mujeres en el ámbito de la programación. Estos son datos de diferentes fuentes. Está la Cámara Argentina de Empresas de Software, y hay diferentes sitios, diferentes bloggers, diferentes personas que se encargan también de hacer encuestas, y más o menos los números y los datos son bastante parecidos. Se estima que en el 2016 había un 8% de participación de mujeres en cuanto a cantidad de programadores. Dentro de todo el total de programadores en Argentina, el 8% eran mujeres. En el 2009 alcanzaba el 14%, en promedio, 12, 15 más o menos. El promedio debe estar alrededor del 14%. Obviamente son datos del año pasado. Datos de este año todavía no tenemos. Coyuntura actual, bastante complicado de obtener datos frescos, pero básicamente son datos bastante recientes. Incluso en algunos de los cursos introductorios de programación del Centro de Learning, vimos algo bastante parecido y mejor aún. Hacia el 2015 teníamos alrededor de 12-13% de alumnas, y ya finalizando el 2019 y empezando el 2020, la participación llegaba al 24, casi 25%. O sea, 25% de mujeres anotadas y estudiando programación. Lo cual es una excelente noticia. No hace falta ni justificar por qué. Obviamente es una excelente noticia, porque no es que solamente crece la proporción de mujeres, sino que también crece el mercado, crece en la cantidad de alumnos que están estudiando programación, y dentro de ese crecimiento hay cada vez más mujeres. Un dato de color, pero una excelente noticia por obvios motivos. La programación es un rubro interesante. Obviamente, hay que entender de qué se trata, hay que estudiar, hay que focalizarse, hay que mejorar constantemente, pero todo eso trae ciertos beneficios que, en comparativa con otras actividades, por ahí tienen algún tipo de diferenciales. El home office, eso lo vemos hoy más claro que nunca, contexto de cuarentena, etc. Prácticamente todos los puestos de trabajo están activos en este momento, y no hizo falta ningún tipo de discontinuidad para que continúen sus labores. El home office es un beneficio bastante común en las empresas, bastante esperado también por los programadores, pero en un contexto extraordinario como el que nos encontramos actualmente, no solamente es un beneficio, sino que es la posibilidad de poder continuar realizando las tareas normalmente. Así como el trabajo en el exterior, los viajes, aprender diferentes idiomas, conocer diferentes culturas, de vuelta. Coyuntura actual tal vez no lo permite tanto, pero normalmente son actividades que, sobre todo por la modalidad de grupos de trabajo distribuidos geográficamente, es algo bastante común. El contacto con el exterior es algo bastante común. El programador es una persona que cada vez está participando más activamente en diferentes procesos dentro de un proyecto de desarrollo de software, con lo cual tiene mucha más participación junto con clientes interesados, con lo cual la comunicación es constante. La cuestión del idioma es algo a tener muy en cuenta. Y obviamente es bastante o relativamente común también realizar viajes para conocer a los otros equipos, para conocer a los clientes, para conocer cómo se maneja, cuál es el detalle del día a día de los diferentes proyectos, y eso básicamente se logra con muchísima comunicación, con viajes y sobre todo con conocimientos de idiomas y el entendimiento de diferentes culturas. El hecho de hablar el mismo idioma muchas veces no implica compartir la cultura. Por ejemplo, es bastante común trabajar con empresas o con clientes de Europa, sobre todo de España. Compartimos el idioma con España, pero muchas veces los modismos o los localismos pueden llegar a traer, lo digo con conocimiento de causa, pueden llegar a traer algún tipo de dificultad en la comunicación. El mismo idioma no implica que se conozca o que se esté en las mismas condiciones de comunicación. Por eso conocer otras culturas es algo que es interesante para sí, pero también es importante para poder mantener justamente eso, una buena comunicación y un buen flujo de comunicación, y sobre todo constante.
Un tema que interesa mucho sobre todo es la cuestión remunerativa. Esto acá sí tal vez sea bastante poco extrapolable al contexto regional, por una cuestión obviamente de conversión, de moneda y de cuestiones que estamos todos muy al tanto, pero se estima, sobre todo la Cámara de Empresas de Servicios de Software, la CESI, que es básicamente una organización que nuclea a las empresas de software y servicios informáticos, anualmente realiza ciertas encuestas, ciertos reportes, eh, y vemos que al año pasado, a cierre del 2009, las remuneraciones para un perfil junior básicamente es un programador que tiene algo de experiencia. Normalmente se encuentra entre 30 y 35 mil pesos actualmente. Un perfil semi-senior, que es alguien que tiene un poco más de experiencia, entre 45 y 55 mil pesos. Y los perfiles seniors de 60 a 75. Esto es en promedio. Obviamente puede haber menos y puede haber más para algunas excepciones. Pero la media del mercado indica que los sueldos están en estas proporciones. ¿Qué es un junior, qué es un semi-senior y qué es un senior? Muy difícil de poner una definición exacta, porque básicamente diferentes personas realizan diferentes interpretaciones de qué significa cada uno de estos perfiles, pero normalmente un junior es una persona, a mi criterio, acá sí ya pasamos de los datos a la opinión, es una persona que tiene hasta un año de experiencia. Un semi-senior es una persona que tiene de 1 a 3, 4 años de experiencia, y más de 4 o 5 años de experiencia ya se puede considerar porque un programador es senior, que tiene un conocimiento senior. Estas son 3 categorías muy genéricas, muy genéricas, que se suelen utilizar en diferentes empresas. Existen otras, sí, existe tal vez el perfil de trainee, que es menor en cuanto a la experiencia que el junior, que es una persona que puede estar ya hasta haciendo una especie de beca, o beca remunerada, por ejemplo, perfiles de arquitectos, consultores. Bueno, básicamente para limpiar un poco eso, lo dividimos en estas 3 grandes categorías, que son las más comunes: junior, semi-senior, el senior. Más o menos en promedio se encuentran en estos niveles remunerativos. Y lo más destacado es que, a pesar de ser un mercado que se encuentra con pleno empleo, que tiene muchísima gente que se está metiendo de a poco en la programación, nunca termina de alcanzar, y eso es algo que se ve en el mercado hace mucho tiempo, nunca termina de alcanzar la cantidad de profesionales capacitados, sobre todo en programación. Se generan alrededor de 5.000 nuevos puestos de trabajo por año, y muchos de esos puestos no son cubiertos. Con lo cual, hay una excelente oportunidad, es un excelente momento y hay un muy buen contexto para meterse en la programación. ¿Pero qué es la programación? De vuelta, depende a quién le pregunten, seguramente les podrán dar diferentes definiciones. Por eso traté de juntar algunas diferentes definiciones de definiciones enfoques. Programar se puede llamar a la actividad de crear algoritmos. El algoritmo es una palabra que tal vez se encuentra un poco en uso y un poco tergiversada tal vez, pero básicamente un algoritmo es una sucesión de pasos donde cada paso se realiza en forma secuencial. Ese conjunto de pasos realiza una función y esa función se puede llegar a reutilizar la cantidad de veces que sea necesaria. Eso es simplemente un algoritmo. No estamos hablando de algoritmos específicos, no estamos hablando de nada extraño, simplemente qué es lo que hace un programador. Se puede decir que es la persona que crea algoritmos. Y otra definición que podríamos citar es la de diseño, codificación, depuración y mejora del código fuente. ¿Qué es el código fuente? Justamente el código fuente es lo que escribe el programador, utilizando un lenguaje de programación, el cual tiene una sintaxis y una semántica en particular. La semántica sería básicamente las palabras especiales que contiene el lenguaje, y la sintaxis es la coherencia con la cual se utilizan esas palabras especiales. Se combinan respetando una sintaxis y una semántica, y básicamente lo que se obtiene es código fuente. El código fuente es lo que es una de las formas, la forma más concreta de representar algoritmos, lo que mencionamos anteriormente. El código fuente es el que luego se compila, y a partir del proceso de compilación se obtiene un programa que se puede ejecutar. El código fuente es
el idioma que entiende el programador, el lenguaje de programación es el idioma que habla el programador, luego se compila y se obtiene el código objeto o el programa ejecutable, y ese es el idioma que va a entender la máquina. ¿Sí? Entonces, entre la máquina y el programador existen estas diferentes formas de notación y de representar algoritmos. Otro punto de vista es, y una definición que a mí me gusta, por más que suene un poco, tal vez grandilocuente, o tal vez suene un poco negativa, con que se puede llegar a interpretar como de forma negativa, pero algo que me gusta decir a mí es que la programación resuelve problemas. ¿Qué tipo de problemas? Necesidades de negocio, procesos que en una compañía no funcionan bien, o que funcionan lento, o que se pueden mejorar, o que no se pueden realizar, cálculos que es imposible realizar a mano, tareas que son imprácticas para realizar por personas. Todas esas necesidades, cuando surgen en diferentes contextos, organizaciones, empresas, en lo que sea, se vuelven problemas. Algo que es una necesidad no resuelta se puede interpretar que es un problema. Y el programador es el que se va a encargar justamente de eso, de llevar ese requerimiento, esa necesidad a código fuente, y ese código fuente lo que va a implicar es obtener un programa, y ese programa debería estar resolviendo un problema. ¿Un problema de quién? De la persona a la cual le surgió esa necesidad. Y todo eso se realiza dentro del contexto de un proyecto de desarrollo de software. Un proceso típico que se llama ciclo de vida de desarrollo de software, de forma genérica, pero muy genérica como se representa acá, implica una necesidad que surge del negocio, como decíamos anteriormente, una oportunidad de mejora, cualquier problema preexistente, pasaría a una etapa posteriormente de análisis. Acá entran perfiles especializados, gente que conoce del negocio que se esté tratando, y lo que se empiezan a obtener son requerimientos. Los requerimientos es la necesidad que tuvo el negocio representada en forma de análisis del problema. No estamos hablando de ninguna solución todavía, sino que estamos tratando en la etapa de análisis de entender un problema. En el diseño, que normalmente lo vamos a mencionar como diseño técnico para diferenciarlo de lo que es el diseño gráfico, la parte visual que tiene la mayoría de las aplicaciones, es la traducción de la necesidad del entendimiento del problema, que es lo que surge en la etapa de análisis, es procesado y se obtiene la entrada para poder realizar la programación, para poder hacer la codificación, para poder escribir el código fuente, que es lo que mencionamos anteriormente. Luego de finalizada la programación, o en paralelo, esto está mostrado en forma secuencial, pero no necesariamente tiene que ser secuencial, es solamente conceptual la imagen. Luego, en paralelo, se realizan pruebas. ¿Qué pruebas? Lo que va a tratar de hacer el programador es de romper lo que hizo, tratar de que el algoritmo que desarrolló no funcione o falle. ¿Por qué? Para encontrarle problemas. No existe el software cero. Es una linda frase que suelo mencionar bastante. No existe el software sin fallas, y mucho menos el software que se está desarrollando. El software que estás desarrollando está lleno de fallas, y una de las premisas, uno de los objetivos del programador es justamente realizar todas las pruebas necesarias para obtener soluciones a esos problemas. Posteriormente, cuando el software es finalizado y empieza a ser utilizado, entraría finalmente en una etapa de mantenimiento. El mantenimiento implica corregir cosas errores que no se encontraron anteriormente, y realizar mejoras, en el caso de que sea necesario. Mejoras, modificaciones, etc. En una parte puede estar involucrado el programador, en una parte del diseño y sobre todo en la codificación, pruebas y parte del mantenimiento. Ahí es donde entra el programador. Vamos a ver que el programador no solamente programa. El programador tiene que pensar soluciones, tiene que tener un nivel de abstracción, cierta creatividad también para pensar soluciones. Porque al programador básicamente le van a dar el análisis de un problema. A partir de ahí va a tener que pensar una solución, la va a tener que implementar con algún lenguaje, va a tener que buscarle y corregir los errores, y finalmente va a tener que dejar ese software disponible
para que sea utilizado por el usuario, por el cliente o por quien haya hecho el encargo. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cómo aprendemos a programar? De vuelta, me gusta considerar diferentes opiniones, así que traigo dos enfoques distintos. Se puede aprender a programar a través del desarrollo del pensamiento computacional o se puede aprender a programar a través del conocimiento de un lenguaje de programación en concreto. ¿Cuáles son las diferencias? El pensamiento computacional normalmente está pensado, normalmente está dirigido y orientado a personas que se están recién incorporando a la programación, personas que no tienen experiencia, de cualquier edad. Si me preguntan a mí, cualquier recomendación, de 8 años en adelante, cualquier persona tiene todas las capacidades para aprender a programar. Y ahí, sobre todo si no se tiene experiencia ni conocimiento previo, lo ideal es empezar con algún tipo de representación para realizar algoritmos que tal vez no implique una representación final como mencionábamos a través de un lenguaje de programación. Existen otras formas de representar algoritmos, por ejemplo, uno que es muy utilizado, de vuelta, para las personas que se están iniciando en esto, es el pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta que no es un lenguaje de programación, no es algo que nos va a permitir realizar un software, sino que nos va a entender cuál es el proceso para llegar a escribir algoritmos eficientes. El pseudocódigo, entonces, no es un lenguaje de programación, sino que es una forma de representar algoritmos y que justamente nos va a ayudar a eso, al proceso de razonamiento, a entender cuál es el problema que tenemos que resolver y a ver y a buscar la forma de cómo resolverlo. No implica realizar un software, por ejemplo. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a aprender a programar si no podemos hacer un software con pseudocódigo? Justamente por eso, porque nos estamos parando un poquito más atrás, estamos poniendo foco en el pensamiento computacional, estamos poniendo foco en que se desarrollen las habilidades creativas de razonamiento, de resolución de problemas, de planteo de diferentes alternativas a un problema dado, y a partir de ahí es que se empieza a desarrollar un proceso en el cual se desarrolla el pensamiento computacional. Luego, adquiridas estas herramientas abstractas, totalmente abstractas, el paso a conocer un lenguaje de programación y a especializarse en un lenguaje de programación en concreto es bastante sencillo, es bastante natural. Con lo cual, el enfoque inicial sería ese. Primero, entender cómo crear esos algoritmos y después sí especializarse en uno o más lenguajes de programación. El otro enfoque es justamente con el lenguaje de programación, como les decía. Este enfoque tal vez sea más recomendable, más recomendado para personas que ya tienen algún tipo de conocimiento. Es bastante común que en el colegio secundario ya se empiece con programación, algo también en el primario, por suerte. Y ya teniendo algún tipo de noción, algún tipo de herramienta, se puede aprender a programar a la vez que se aprende a utilizar un lenguaje de programación. Y quiero separar esas dos cosas. Una cosa es programar y otra cosa es conocer un lenguaje de programación. Las certificaciones, por ejemplo, están orientadas, sobre todo las iniciales, están orientadas a que la persona demuestre que tiene conocimiento del lenguaje. Pero una cosa es conocer el lenguaje y otra cosa es utilizarlo correctamente, eficientemente. De vuelta, escribir, como decíamos anteriormente, escribir un algoritmo implica juntar la semántica y la sintaxis, utilizar las palabras especiales que forman un lenguaje de programación y juntarlas y que tenga sentido. Por lo cual, no es lo mismo, o se puede diferenciar el proceso como primero el obtener el nivel de conocimiento necesario para realizar un razonamiento abstracto y cómo resolver un problema. Y el segundo camino sería empezar a encarar en la solución del problema ya conociendo un lenguaje en particular. Pros y contras de ambos, un poco lo estuvimos comentando, pero básicamente la primera alternativa, conocer de programación a través del desarrollo de las habilidades de pensamiento computacional, estaría por ahí más destinado a personas que se están metiendo recién en una cuestión y conocer o meterse en la programación directamente con un lenguaje de programación ya con alguna experiencia previa. Y voy a agregar algo más, porque acá es justamente cuando empieza a surgir, y muchas veces
No, muchas veces no, ya siempre, se los comento a mis alumnos al principio de cada uno de los cursos, cada una de las cursadas, me van a empezar a preguntar qué lenguaje les recomiendo y claramente no les voy a responder esa pregunta. Algunos se enojan, algunos se ofenden, pero después explicando por qué, la idea se entiende un poquito más. Una cosa es aprender a programar, como decíamos, y otra cosa es aprender a utilizar un lenguaje. El tema es, hay tantos lenguajes, hay tantas diferentes especialidades y cada vez hay más especialidades dentro de la programación, que es muy difícil hacer una recomendación genérica que les sirva a todos y que les guste a todos. Desde ya, es una cuestión de gustos. Es como me pregunten qué serie les recomiendo, qué temática les interesa, por ejemplo, sería la primera pregunta. No les recomendaría algo que me gusta a mí porque sería algo demasiado subjetivo. Entonces, si tengo que dar una respuesta objetiva sobre qué lenguaje me recomendás que sea el primer lenguaje con el que aprenda, bueno, ahí freno un poquito. Primero, trato de indagar un poquito. ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Qué idea tienen de la programación? ¿Cuánto tiempo tienen para dedicarle? No solamente en cantidad de horas por día, horas por semana, sino en el plazo. Puede ser el plazo que consideren adecuado para tener un conocimiento mínimo del lenguaje, en tiempo. Okay. Aprender a programar no sería muy distinto a aprender a programar y llegar a tener cierto nivel de conocimiento, no es muy distinto a aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento. Sería básicamente, obviamente se involucran procesos y habilidades diferentes, pero básicamente el camino es parecido, que es la práctica. Sin práctica y sin tiempo, y sin errores, y sin investigar, y sin ir mejorando los conocimientos, es imposible. Entonces, empiezan a surgir esa clase de preguntas, y no es una pregunta que se pueda contestar tan fácilmente. Sobre todo por mí, que no tengo interés en ningún lenguaje en particular. Interés en fomentar, quiero decirlo. Hay muchísimos lenguajes muy buenos, cada uno tiene su motivo, su uso, y a partir de ahí es que básicamente cada uno tiene que pensar para qué lo quiere usar. Quiero ser programador web, me aburre mucho la programación, me gusta más la parte de diseño, bueno, por ahí la maquetación o el perfil de frontend sería el más adecuado. No, a mí me gusta Internet de las cosas, programar microprocesadores, me interesa inventar mi propio sistema operativo, me interesa hacer apps para Android o apps para iOS. Bueno, todo eso tiene todas esas diferentes aplicaciones de conocimiento de la programación implica conocer diferentes lenguajes. Entonces, de vuelta, la pregunta genérica de cuál es el lenguaje que me recomendás es muy difícil de responder, por lo menos en esta instancia y sin indagar bastante más. Después vamos a charlar un poco de los lenguajes para qué se usan y demás. Pero la primera pregunta sería esa. Si la pregunta es, no tengo idea, pero me interesa la programación, quiero aprender y no tengo ningún conocimiento previo, por ahí el primer camino sería más lógico. Aprender a escribir algoritmos, aprender a razonar problemas, a plantear diferentes soluciones y así obtener conocimientos de pensamiento computacional. Si ya uno tiene cierta experiencia, ya en la secundaria estuvo programando, más o menos tiene definido qué es lo que quiere hacer, tiene una idea genial para desarrollar una app, bueno, ahí seguramente va a ser más fácil la elección, porque se empiezan a achicar las posibilidades y ahí va a ser más fácil realizar una recomendación. Espero que lo que veamos en las próximas slides sirva justamente para orientarnos en ese sentido. Ahora sí, hablemos un poquito de lenguajes. No hay un orden en particular dentro de la lista. Básicamente no es una ponderación ni mucho menos, simplemente es una lista desordenada de diferentes tipos de lenguajes. Ahora vamos a charlar un poquito de cada uno. El lenguaje Java, muy conocido, tiene una fuerte presencia de mercado. Fue inicialmente desarrollado por una empresa que se llamaba Sun Microsystems. Luego fue adquirido por una corporación que se llama Oracle. Muchos conocerán o les sonará Oracle por la famosa base de datos, es el producto más fuerte que tiene, pero Oracle en realidad es una multinacional, es una empresa, una compañía enorme que tiene cientos de productos de software. La base de datos probablemente sea su producto estrella, pero también es dueña de los derechos de Java.
Es un lenguaje que es portable entre plataformas. ¿Qué significa que es portable entre plataformas? Que básicamente cumple con la premisa de se escribe una vez y se ejecuta en diferentes tipos de dispositivos. No es lo mismo crear un software para un Windows, por ejemplo, que para un Android, que para una Mac, ¿no? Son todas plataformas diferentes que tienen hardware diferente, que se tiene que adecuar el software para cada una de esas plataformas, y ese era uno de los grandes problemas hasta antes de la década, hasta la década del 80 prácticamente. A partir de ahí empezaron a surgir diferentes lenguajes que ya de por sí solucionan ese problema. ¿Cómo se soluciona? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Un software es algo que se instala en un sistema operativo y se ejecuta en una máquina. Ahí tenemos tres capas. La máquina, el hardware, el sistema operativo, para hacerlo muy, muy resumido, ¿no? El hardware, el sistema operativo y el software instalado. El software instalado tiene que hablar con el hardware a través del sistema operativo. Entonces, si no hablan un idioma en común, va a ser bastante difícil que se entiendan, va a ser imposible que se entiendan. ¿Qué es lo que se empezó a hacer en cierto punto? Bueno, permitir al programador que programe una sola vez y a través de una capa intermedia que se llama máquina virtual, que está entre el sistema operativo y el software instalado, eso va a permitir que el software instalado se programe una única vez y acompañado de esa máquina virtual se pueda ejecutar en diferentes máquinas. Con lo cual, Java se puede ejecutar en diferentes arquitecturas de hardware y en diferentes sistemas operativos. Se puede realizar se puede instalar en una PC, se puede instalar en una notebook, se puede instalar en un teléfono celular inteligente, se puede instalar en una plaqueta, se puede instalar en un televisor, se puede instalar en muchísimos lugares. Que sea portable entre plataformas, que lo vamos a mencionar, un concepto que lo vamos a mencionar en varios de estos lenguajes, es un atributo importante, porque el programador escribe el código fuente una sola vez y se compila obviamente, y ese código compilado se puede ejecutar en diferentes tipos de máquinas sin hacer básicamente grandes modificaciones, obviamente teniendo algunas cosas en cuenta, pero básicamente es eso. Se soluciona bastante la portabilidad y eso es básicamente menos trabajo para el programador. Le facilita la vida al programador enormemente. Que tenga una fuerte presencia en el mercado, como ya lo mencionamos, es un atributo importante. ¿Por qué? Porque programando nos vamos a encontrar con diferentes problemas. Diferentes errores, diferentes cuestiones que por ahí no sabemos cómo resolver, y el hecho de poder consultar, que es algo muy común, de poder consultar en diferentes foros, en diferentes sitios, en diferentes blogs especializados, nos va a dar mayor posibilidad de encontrar la solución a ese problema. Porque justamente algo que caracteriza a la comunidad de programadores es eso, el sentido de comunidad, el sentido de pertenecer a algo, y las ganas de colaborar y las ganas de ayudar están muy presentes en la mayoría de los contextos y diferentes especialidades, tal vez formadas por los diferentes lenguajes. Hay una estrecha colaboración y hay una mejor dicho, cuanto más difundido este lenguaje, mayor va a ser la comunidad que va a tener ese lenguaje online, y eso justamente les va a permitir facilitar las cosas ante problemas, ante cuestiones inesperadas, ante diferentes bloqueos a los cuales llega muchas veces el programador, diferentes errores comunes que surgen. Bueno, ya no va a hacer falta que el programador esté indagando demasiado, simplemente buscando ese error que nos dio en cierto momento, probablemente ya encontremos la solución. Entonces, que sea un lenguaje muy difundido es una ventaja. Es una ventaja porque nos va a permitir encontrar soluciones a problemas comunes. ¿Qué significa que tenga múltiples entornos de desarrollo? Básicamente un programador en su día a día, cuando tiene que programar, utiliza algo que se llama IDE, que básicamente es Interfaz Integrada de Desarrollo en inglés. Esa IDE básicamente es un software que le facilita las cosas al programador a la hora de desarrollar software. Suena un poco recursivo, pero es así. Y la analogía que suelo hacer es, si uno quisiera escribir una carta en una PC, podría escribirla en el Notepad, si somos usuarios de Windows, o podríamos escribirla en el Word. De cualquiera de las dos formas vamos a poder escribir una carta.
La diferencia es que en el Word vamos a poder poner negrita, subrayado, cambiar la tipografía, etc. Y tal vez en Notepad no. Entonces, la analogía es básicamente parecida. Uno podría escribir código fuente con un Notepad, pero seguramente va a ser mucho más fácil escribirlo utilizando un entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo va a juntar diferentes herramientas que le va a agilizar el proceso de codificación al programador. Muchas veces se van autocompletando ciertas palabras conocidas por el lenguaje y eso hace que incluso tenga que tipear menos el programador. O a medida que se va escribiendo, se va indicando dónde hay posibles errores, con lo cual no va a hacer falta ejecutar el software para corregir ese error, porque ya al momento de estar escribiéndolo, el mismo entorno de desarrollo nos va a indicar dónde hay un error o dónde hay un potencial de error. Entonces, el hecho de que existan múltiples entornos de desarrollo para un lenguaje es una ventaja, porque básicamente así como uno puede optar por el Word, también puede optar por el Drive, puede optar por el OpenOffice, y termina muchas veces siendo una cuestión de gustos, qué software utiliza cada uno. Acá pasa algo más o menos parecido. El hecho de tener varias plataformas disponibles para poder desarrollar el código, para poder escribir código fuente, es una ventaja, porque alguno seguramente será más cómodo, más flexible, más del gusto de un programador que de otro. ¿Para qué se utiliza Java? Java es probablemente uno de los lenguajes más generalistas, si se quiere, de los que existen actualmente. Se pueden hacer aplicaciones web, se pueden escribir aplicaciones de escritorio. Una aplicación de escritorio es básicamente, yendo a Windows, por ejemplo, por lo más conocido, una aplicación que se ejecuta dentro del mismo Windows, con ventanas, con botones, con listados y demás. Esa es una aplicación de escritorio, es una aplicación que se ejecuta dentro de una máquina. Y también se pueden realizar desarrollos móviles. Java es uno de los dos lenguajes oficiales para el desarrollo sobre plataforma Android. Así que básicamente con pequeñas modificaciones se puede tanto desarrollar una aplicación web como una aplicación de escritorio local, ya sea para Linux, para Windows o para Mac, y lo mismo con diferentes sistemas operativos móviles. Bien, ¿qué más? .NET. Primera recomendación de .NET, o primer comentario sobre .NET es que básicamente .NET no es un lenguaje de programación. .NET es una plataforma de desarrollo que tiene o que contiene varios lenguajes de programación distintos. Fue desarrollada por Microsoft. A contrario de Java, que es de código abierto, que cualquier persona puede accederlo, bajarlo y utilizarlo, es de uso cerrado. Si bien hay diferentes versiones que permiten utilizarlo de forma gratuita y sin pagar licencias, diferentes versiones académicas, por ejemplo, y para pequeños usuarios, si uno quisiera montar una solución corporativa de gran nivel, seguramente sería necesario empezar a adquirir licencias para el sistema operativo, licencias para la base de datos, para el uso propio del lenguaje, etc. No es portable entre plataformas. ¿Qué significa que no es portable? Bueno, que básicamente está pensado por Microsoft para Microsoft. Entonces, en la mayoría de los hardwares se puede ejecutar siempre y cuando se cuente con un sistema operativo Windows. Bien, esto está cambiando de a poco. Hace un par de años, creo que en el 2016, la gente de .NET lanzó una versión que se llama Core, que sería compatible con Linux y con diferentes sistemas operativos, con lo cual sería una gran ventaja porque lo haría muy portable, pero todavía está en desarrollo, todavía no hay muchas implementaciones concretas, está creciendo, es algo que tiene muy buenas perspectivas, pero de momento es algo que todavía no está demasiado estable, no está demasiado difundido en el mercado. Algunos de los lenguajes que conforman la plataforma .NET son C#, que lo ven acá escrito, que es el C numeral o hashtag, como prefieran, y el Visual Basic.NET. Son los dos lenguajes principales de esta plataforma. Sobre todo el lenguaje C# o C#, como prefieran, es un lenguaje muy parecido a Java en cuanto a la sintaxis, en cuanto a la semántica, que es
más nuevo que Java, pero es un excelente lenguaje, un lenguaje que se utiliza muchísimo en la actualidad para diferentes cuestiones, y que a través de la propia experiencia de Java y los propios errores que fue cometiendo Java en su desarrollo, como cualquier software, que va liberando versiones y que eh, va, va cambiando y va mejorando a medida que pasa el tiempo. Bueno, algunas de esas mejoras muchas veces no son mejoras. O algunas de esas versiones nuevas que surgen, aparecen problemas cuando se empiezan a utilizar. Bueno, la gente de Microsoft estuvo muy atenta, y sobre todo el equipo de C# estuvo muy atento a esas cuestiones con las cuales se fue encontrando Java, y obviamente no cometieron los mismos errores. Con lo cual, en menos tiempo de vida comparado con Java, C# se convirtió en un lenguaje extremadamente estable, muy maduro actualmente. Es un lenguaje relativamente nuevo, surgió en el 99-2000, ahí surgieron las primeras versiones, y en muy poco tiempo, porque es poco tiempo de desarrollo, ya podemos decir que hace bastante tiempo, es una plataforma que se puede utilizar perfectamente en un ámbito corporativo y que va a funcionar y que va a andar seguramente muy bien, eh, obviamente dentro de un contexto dentro del contexto que propone Microsoft, ¿no? De momento, fuerte sobre el sistema operativo Windows. PHP es un lenguaje orientado sobre todo al desarrollo de aplicaciones web, muy utilizado, una enorme comunidad también, hay muchísimas fuentes para consultar. eh, Hay muy pocos errores que puedan llegar a surgir en PHP que no estén documentados y que no estén explicados en sus soluciones en diferentes foros. Es de código abierto, con lo cual se puede acceder, se puede bajar y se puede utilizar. Es multiplataforma también, es portable en plataformas. Es un lenguaje que decimos que es un poco permisivo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no pone muchas restricciones al programador, con lo cual la entrada o los primeros pasos se pueden dar con cierta facilidad. Obviamente, la idea es no utilizarlo de esa forma a medida que pasa el tiempo, sino ir mejorando los propios conocimientos, los propios skills, para usarlo como corresponde el lenguaje, pero es un lenguaje que en general no pone muchas barreras de entrada para conocerlo, para meterse. C y C++ son dos lenguajes distintos. Y obviamente distintos de C#. Son tres lenguajes distintos que se mencionan acá, pero se juntan básicamente porque tienen mucho en común, C y C++. Son lenguajes que surgieron en fines de la década del 70, si no me equivoco. C++ es un lenguaje muy potente, muy robusto. Con pequeñas adaptaciones en el código se puede llegar a volver multiplataforma. No es tan limpio el multiplataforma con respecto a plataformas como Java, y su uso sobre todo está orientado en general, son lenguajes que se pueden utilizar para la mayoría de las cuestiones. Hay cierto foco en IoT, que es Internet de las Cosas, que es básicamente darle inteligencia a dispositivos o aparatos que no son inteligentes, la programación de microprocesadores, microcontroladores, para la creación de sistemas operativos. Son lenguajes que se conocen como de nivel medio, porque básicamente permiten un control de los recursos, sobre todo del hardware, muy intensivo. Eso implica que la programación en C y C++ sea un poco más compleja. Para el programador implica más código básicamente y ser mucho más cuidadoso, porque tiene que tener ciertas cosas en cuenta que los lenguajes de alto nivel resuelven por sí solos. Por ejemplo, el uso de la memoria en C++ la define el programador. El programador, si tiene que guardar un dato en la memoria, en forma temporal, en la memoria RAM, va a tener que ir a pedir esa memoria, la va a poder utilizar y después la va a tener que liberar. Eso básicamente para guardar un dato, por ejemplo, que podría ser el resultado de una suma. Tendría que seguir ese pequeño proceso. Pedir la memoria, utilizarla, después liberarla. Los lenguajes de alto nivel, como Java, como los de .NET, como PHP, esa clase de cosas las tienen ya bastante más resueltas, con lo cual simplemente la memoria se usa. Y después el propio lenguaje, o la máquina virtual, o diferentes soluciones para lo mismo, son las que se van a encargar de utilizar esa memoria o reservar esa porción de memoria para que sea utilizada y después liberarla sin que tenga que ser una acción
explícita por parte del programador. Entonces hay ciertas cuestiones que son por ahí un poco más complejas en el mundo de CS++, pero por otro lado se logra un hardware mucho más eficiente, sobre todo porque se termina, el mismo lenguaje es el que de alguna forma te obliga a ser más estricto en el uso de los recursos, sobre todo del hardware. Ruby es otro lenguaje, propósito general, se puede utilizar para desarrollar aplicaciones web. Hay una versión que se llama Ruby on Rails, que está pensada para hacer aplicaciones web. Excelentísimo lenguaje para hacer aplicaciones web de medianas a chicas. Uno, por ejemplo, personalmente no haría un home banking con Ruby on Rails, utilizaría una plataforma un poco más robusta, pero para hacer aplicaciones, para hacer un pequeño e-commerce o algo por el estilo, es un excelente lenguaje. También código abierto, portable entre diferentes plataformas. Un lindo lenguaje y que no es tan complejo de aprender. JavaScript, lo primero que hay que decir en JavaScript es que no es Java. JavaScript y Java son dos cosas distintas. Mira, a veces es una confusión que muchas veces surge, pero básicamente hay que separarlo. ¿Qué es JavaScript? Básicamente JavaScript es un lenguaje que está pensado para el desarrollo web. Bien, cualquier aplicación web, cualquier sitio web, es muy probable que tenga algo de código JavaScript, más o menos, pero código JavaScript seguramente cualquier sitio web va a tener. El JavaScript se combina con dos cosas, con HTML y CSS, que eso va a permitir realizar aplicaciones web. ¿Bien? La forma más básica de hacer un sitio es utilizando HTML con CSS con JavaScript. ¿Qué es HTML? Lo mencionamos acá abajo. Primero hay que remarcar que no es un lenguaje de programación. El HTML es todo lo que vemos en un navegador, en un Chrome, Edge, Safari, Firefox, cualquier navegador que utilicen en Internet. Si ustedes, por ejemplo, la mayoría de los navegadores actualmente le dan F12, le va a mostrar qué es lo que hay por detrás. Ese que hay por detrás es el código HTML, que es el que estructura todos los componentes de una página web. Si queremos crear un botón, lo vamos a hacer con HTML. ¿Bien? Si queremos que ese botón realice una acción, probablemente tengamos que usar JavaScript, y ahí empezamos a combinar HTML con JavaScript. Y si queremos que ese botón sea azul, tenga un poco de relieve y la tipografía esté en cursiva y sea de color verde, esa clase de cosas las vamos a definir con CSS. El CSS es el estilo, la parte visual que se aplica al HTML para modificarlo. Si yo tengo una letra negrita, la letra está definida en HTML y la negrita es una modificación que realiza el CSS sobre HTML. Entonces, para no complicar demasiado, JavaScript con HTML, con el CSS, nos va a permitir hacer un sitio web básico. Actualmente, y acá voy a empezar a abrir ciertas comillas, hay algunos rankings que aparecen cada tanto de lenguajes más utilizados en ciertos momentos, y en los últimos años tanto JavaScript como Python aparecen como el primero o segundo, se van a ir peleando las primeras posiciones. Hay que tener cierta consideración a la hora de dar por absolutamente verídicos esa clase de encuestas. Como dijimos, JavaScript está presente en cualquier sitio web, en cualquier aplicación web, con lo cual cualquier proyecto que implique una web va a tener JavaScript. No es algo que uno puede elegir. Va a ser muy difícil que uno elija no utilizar JavaScript para hacer un sitio web, una aplicación web. Entonces, decir que es uno de los lenguajes más utilizados no es que es más utilizado porque quiere ser utilizado, sino que es utilizado porque necesariamente tiene que ser utilizado para llegar a crear una aplicación web. Y a partir de ciertos años para atrás, 5 o 6 años en adelante, hubo un desarrollo muy grande de JavaScript. Se empezaron a especializar diferentes programadores en lo que es el desarrollo de lo que se conoce como maquetación, que es el programador de frontend, que básicamente de la mano del desarrollo del lenguaje fue tomando cada vez más consistencia, cada vez más preponderancia. Empezaron a surgir diferentes tecnologías
Algunas al principio, después ya no tanto, pero al principio tenían como factor común JavaScript o derivados del JavaScript, como Node.js, React, Angular. Son diferentes pequeños frameworks, digamos, pequeñas plataformas que facilitan la programación. Básicamente es eso. Son diferentes agregados o modificaciones al lenguaje, sí, se puede decir que son agregados al lenguaje que ya traen ciertas cuestiones resueltas y que el programador simplemente las tienen que utilizar. No hace falta reinventar la rueda. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un sitio web que tiene un listado, una grilla con diferentes columnas. Y uno cuando hace clic en una columna, el listado se reordena con ese criterio en forma alfabética. Bien, por ejemplo, eso es algo relativamente común. Ese reordenamiento, esa funcionalidad de eso de tomar los datos y modificarlos en forma dinámica, muchas veces sin recargar la página, eso se logra con pequeños agregados, con pequeñas, lo que se conocen como librerías. Antes se decían librerías, ahora se usa más la palabra framework, que son agregados o modificaciones o funcionalidades que se desarrollan en un lenguaje, se empaquetan y se distribuyen. Entonces, uno no tendría que estar programando constantemente y cada vez que quiere hacer una grilla que se reordene, no tendría que estar programando cada vez que no tiene que usar eso, sino que va a utilizar algo que ya lo tiene resuelto. Ahí empiezan a entrar y ahí se empiezan a difundir tecnologías como React, como Angular, como JNode, entre muchas otras. A medida que se van desarrollando, en general se van despegando de la base de JavaScript y se empiezan a tornar como entornos ya más robustos, más propios, pero bueno, tienen en común eso, ¿no? que surgieron a partir del uso de JavaScript. Python es otro caso interesante, les decía que es uno de los lenguajes que más viene creciendo en los últimos años. Viene creciendo porque es un lenguaje relativamente, igual que JavaScript, relativamente fácil de aprender, similar en complejidad con PHP por ahí. Es un lenguaje multiplataforma, de vuelta portable, de código abierto, y que tiene relativamente poca historia en cuanto a grandes proyectos. Es un lenguaje que no es nuevo, que ya tiene varias décadas encima, pero tuvo un resurgir en los últimos años. A partir del desarrollo de diferentes ramas de lo que se conoce como inteligencia artificial, entre comillas. Es un lenguaje que fue elegido por diferentes personas para hacer ciertos tipos de desarrollos. Todo lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial, es un lenguaje bastante amigable para realizar ese tipo de proyectos. Se pueden hacer aplicaciones web también, se pueden hacer se le pueden dar diferentes usos, pero sobre todo se lo suele utilizar de la mano de la explotación de datos y de inteligencia artificial. No encuentro un motivo exacto por eso, probablemente sea por una cuestión de gusto, y a partir de que a ciertos perfiles no especializados en programación les resultó relativamente fácil aprender Python, que es un lenguaje que estaba hasta hace poco muy orientado al ámbito académico, para aprender a programar como primer lenguaje. A partir de que fue empezando a ser utilizado por personas de ciertos rubros en particular, es que se empieza a dar mayor difusión. Se empieza a agregar lo que decíamos antes, estas famosas librerías o frameworks, esos agregados que se le hacen al lenguaje base para resolver fácilmente ciertas cuestiones. Y Python en particular tuvo mucho desarrollo por el lado de algoritmos estadísticos. Entonces, a partir de que fue creciendo y que se fue de alguna forma especializando hacia la estadística, y resultó en un lenguaje amigable para personas que se estaban metiendo en el mundo de la programación, a partir de ahí empieza a ser cada vez más difundido, cada vez más utilizados, y hoy es uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad. ABAP, vamos a nombrar un par más rápido, así no nos vamos mucho del horario previsto. ABAP es un lenguaje sencillo de aprender, tiene una estructura bastante simple,
Estaba en una especie de nebulosa hasta cierto tiempo atrás, cuando una empresa alemana que se llama SAP, por ahí si trabajan en alguna empresa grande, tal vez sean usuarios de SAP, lo tomó y lo incorporó a su plataforma. ¿Qué es SAP? SAP es básicamente lo que se conoce como ERP, que es un software que resuelve procesos corporativos. Está destinado a empresas, sobre todo, grandes. ¿Bien? Este dato por ahí lo vamos a retomar un poquito más adelante, con lo cual no voy a profundizar mucho más. Pero básicamente, el software que provee SAP resuelve ciertas cuestiones en común que tienen diferentes empresas. Logística, finanzas, recursos humanos, fábrica, distribución. SAP viene de módulos, y esos módulos básicamente son módulos genéricos que se encuentran, o son procesos genéricos, mejor dicho, que se encuentran en la mayoría de las empresas. Pero no todas las empresas funcionan igual. Entonces, esos módulos hay que customizarlos. Y ahí entra abajo. Sobre la parte más genérica del módulo SAP, se va junto con Java, que es otro lenguaje soportado por la plataforma, se va customizando y se va armando ese proceso particular para una empresa en particular, para una organización en particular, y a partir de ahí es que se empieza a combinar lo que es SAP con la programación, con la customización, y esa customización se logra programando con ABAP. Dejo este dato hasta acá, pues después lo vamos a retomar. De HTML ya lo comentamos, está presente en en cualquier sitio web, tiene como base una estructura armada en HTML. Y finalmente, Swift y Kotlin. Swift y Kotlin tienen en común que están pensados para las dos plataformas móviles más difundidas en la actualidad. Swift fue desarrollado por Apple, tiene como predecesor ciertos lenguajes que ya mencionamos, como C++, es de código abierto, o sea, uno se lo puede bajar y lo puede utilizar para desarrollar sencillamente. Parcialmente portable, porque básicamente no se puede instalar en cualquier lado, pero sí se puede instalar y ejecutar en diferentes dispositivos, sobre todo de la familia Apple. Y está pensado básicamente para eso, para hacer desarrollo de apps que funcionen sobre iOS, pero es un lenguaje en general para toda la familia de Apple va a aplicar. Y Kotlin es un lenguaje que surgió como un intento de mejorar Java. El desarrollador, la persona o el grupo de personas que idearon y desarrollaron Kotlin, vieron que Java estaba bueno, de alguna forma, pero que se hacía un poco complicado, o que había ciertas cosas que no eran demasiado sencillas para resolver. Entonces, justamente, desarrollan Kotlin, que se ejecuta sobre Java, les dije hace un ratito, ¿no? Entre el hardware y el software instalado está el sistema operativo. Para hacerlo portable, se instala una máquina virtual que se encuentra entre el sistema operativo y el software. ¿Bien? Kotlin, básicamente, cuando entra en proceso de compilación, como mencionamos anteriormente, escribimos código fuente, lo compilamos y obtenemos un producto ejecutable. Luego del proceso de compilación, el código escrito en Kotlin se transforma en código compilado en Java. Entonces se ejecuta sobre la máquina virtual de Java, y eso básicamente permite una integración y una migración bastante fácil de Java a Kotlin. Kotlin es un lenguaje nuevo, oficialmente reconocido como el segundo lenguaje por Google para poder desarrollar aplicaciones sobre Android. Entonces es un lenguaje nuevo, interesante, potente porque funciona sobre Java, pero más fácil de programar que Java. Si están pensando desarrollar aplicaciones sobre Android, acá tendríamos un posible candidato. Y si bien es relativamente nuevo, funciona muy bien. Funciona muy bien, tiene soporte oficial, así que son todos pulgares para arriba para el amigo Kotlin. Bien, de vuelta, pasamos de los datos a la opinión. Esto es una percepción personal, tengo que decirlo, de cómo se encuentra o cómo se está comportando el mercado laboral con respecto a diferentes opciones de lenguaje de programación. Vemos en Java y en .NET un comportamiento similar, donde las posibilidades de encontrar trabajo son altas y las remuneraciones son altas. Esto es algo que por ahí va en contra de cualquier ley económica, o sea, oferta y demanda, ¿no? Pero es algo que pasa, es algo que viene pasando y que sigue pasando. Se requieren
muchos programadores de Java, muchos programadores del lenguaje .NET, sobre todo C#, tantos que la cantidad de personas capacitadas en estos lenguajes no es suficiente para cubrir todos los puestos que requieren las empresas. ¿Qué hace esto? Que básicamente sean recursos humanos escasos, por lo cual las empresas muchas veces se terminan peleando entre sí para quedarse con ese recurso humano. ¿Y cómo se pelean? Básicamente con remuneraciones, con mejores beneficios, con beneficios como podría ser diferentes tipos de bonos, home office, diferentes modalidades que van a tener las empresas para tratar de atraer hacia sí a los recursos capacitados en estas tecnologías. Entonces, es algo que se ve que viene pasando y aparentemente va a seguir pasando. Entonces, a pesar de que cada vez hay más gente capacitada en estos lenguajes, el nivel de remuneración sigue siendo por encima de la media del mercado. ¿Qué pasa con PHP? También hay muchas posibilidades, tal vez menos que con las plataformas de Java y .NET, lo cual implica que, bueno, que es una buena opción como salida laboral, pero a nivel remunerativo el punto es que se encuentra ya con el mercado con una buena capacidad de programadores PHP capacitados, con lo cual la remuneración, obviamente cuando pasa eso, tiende a estancarse o comparativamente con otros lenguajes tendería a ser un poco menor. ¿Bien? Obviamente estamos hablando en la general de la cuestión, no estamos hablando de casos particulares. Estamos tratando de generalizar para dar un contexto de cómo se encuentra o cuáles son las posibilidades laborales versus el nivel de remuneración actualmente. Con C y C++, porque los mencionamos anteriormente, se puede decir que en la general cada vez hay menos trabajo y la remuneración tiende a bajar, porque son tecnologías que se encuentran ya hace un tiempo en salida. No quita que exista una empresa en particular, un banco, por ejemplo, que tenga sus desarrollos principales hechos en C++, que sea muy utilizado, y que al haber cada vez menos programadores capacitados, decidan pagarles por encima de la media, con lo cual tendríamos que invertir esta flecha. Pero no es el promedio, no es la media de lo que ocurre en el mercado. La media y lo normal es que una tecnología que se encuentra en salida, de a poco se va quedando sin personal capacitado y las organizaciones tienden a bajar porque cada vez se utiliza menos. ABAP es un caso paradigmático y por eso quiero traer a colación lo que decía anteriormente de SAP. Es un lenguaje que se utiliza poco, pero que suele ser bien remunerado. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, SAP está pensado para empresas grandes. Las empresas grandes tienen normalmente proyectos de implementación SAP, que son proyectos grandes, que manejan presupuestos amplios, y eso hace que haya tal vez poca salida laboral para ABAP, pero esa salida laboral va a ser altamente calificada y va a ser altamente codiciada, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente los proyectos grandes son pocos y las empresas grandes que implementan SAP son pocas, con lo cual no hay una enorme cantidad de ofertas laborales del lado de SAP, del lado de ABAP, perdón, pero esos proyectos son muy interesantes y en general se basan en presupuestos de vuelta. En la media, en la general, relativamente altos o por encima de la media. De Python es difícil dar un diagnóstico. Básicamente este cuadro tiene cierta historia hacia atrás, como para sacar una especie de promedio general de cuál es la situación de cada lenguaje frente al mercado laboral. Y el Python está teniendo una explosión en los últimos años, con lo cual es muy difícil saber cuáles son las posibilidades reales comparativamente con otras plataformas. Acá estamos básicamente comparando, ¿no? Pero se sabe que Python es cada vez más utilizado, cada vez hay más solicitudes de programadores de Python, y ahí que al ser un lenguaje relativamente nuevo en cuanto a su popularidad, no hay tanta persona, tanto recurso humano capacitado, con lo cual se empieza a volver interesante para las empresas que necesitan programadores de Python contar con programadores de Python. Y para eso básicamente van a buscar mejorar o superar la media de mercado en cuanto a la remuneración.
Con JavaScript más HTML, CSS en general va todo bien de la mano, perfil de programador web, las posibilidades a la verdad son altas. Hay muchas búsquedas para perfiles con conocimiento de JavaScript. Si tienen conocimientos de JNode, React, Angular, las tecnologías que mencionamos anteriormente, seguramente mucho mejor. Aunque no está muy claro cuál es el nivel de regulación. ¿Por qué? Porque JavaScript, o sea, básicamente está pensado, como decíamos, para desarrollo web. ¿Bien? Hay empresas en las cuales el desarrollo web puede llegar a ser algo absolutamente prioritario y hay empresas que puede ser que el desarrollo web sea algo secundario. Una industria manufacturera, por ejemplo, tal vez no ponga mucho foco en su plataforma online, con lo cual tal vez ahí la remuneración de un programa JavaScript tienda a estar por debajo de la media. Pero nombramos algunos casos fáciles que vienen rápidamente a la mente. Podría ser Mercado Libre, una empresa que le pone muchísimo foco en su imagen, en su presencia y en sus procesos, sobre todo en el mundo online. Obviamente le van a dar muchísima importancia a JavaScript y ahí sí los programadores de JavaScript, los programadores frontend, son realmente recursos muy, muy importantes. Lo mismo podría pasar en un banco, por ejemplo, que se está volcando hacia el home banking, hacia el desarrollo de una plataforma online. Ahí sí los programadores web empiezan a resurgir como estrellas. Entonces, por ahí va a depender el nivel de remuneración, en qué contexto, en qué tipo de compañía se encuentra el programador para conocer exactamente cuál es la remuneración. Pero en general, las remuneraciones, para las empresas que le van a poner foco a su presencia de sus procesos online, seguramente el programador web tenga buenas posibilidades de destacarse en ese sentido. Y ya cerrando la charla de hoy, después vamos a hacer una vuelta de preguntas y respuestas. Vi que estuvieron posteando bastantes preguntas, así que nos vamos a tomar un ratito en breve para tratar de contestarlas. Les dije que el programador no solamente se dedica a programar. El programador tiene que saber programar, de ella. Es lo que va a ser la mayor parte de su tiempo, seguramente. El programador tiene que convivir con otras cuestiones. ¿Con qué tipo de cuestiones? Por ejemplo, las metodologías. Hay diferentes tipos de metodologías de gestión de proyectos, porque básicamente un programador va a estar, salvo que labure, perdón por el tecnicismo, salvo que trabaje por su cuenta en su casa desarrollando un producto propio, probablemente trabaje solo o acompañado o de diferentes formas. Pero si un programador va a trabajar en una compañía, en una organización, solamente va a estar en un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tiene que estar organizado. Definitivamente tiene que estar organizado. Y esa organización se logra aplicando diferentes metodologías. Acá nombro algunas metodologías de gestión de proyectos, como las que proponen el PMI, el CMI, que es básicamente una forma en la cual se puede llegar a entender cuál es el nivel de maduración de los procesos de una compañía. La norma ISO, que está muy presente en muchas empresas, sobre todo a partir del surgimiento de la ley de software en Argentina, y a partir de ahí es que muchas empresas adoptaron la norma de calidad ISO 9001, y eso en algún punto tiene algún impacto, por decirlo de una forma, a la hora de definir las tareas del programador. Probablemente, básicamente, la norma ISO se va a encargar de decir que un proceso determinado, sea el que certificó la compañía, que el proceso está bien hecho, básicamente. No va a asegurar que el producto software está bien realizado, sino que va a certificar que el proceso en el cual se desarrolla ese producto software va a estar bien hecho, va a estar ordenado, es replicable, etcétera, etcétera. Eso muchas veces implica que el programador tenga que realizar alguna tarea adicional. Con lo cual, la norma ISO, en algunos casos, implica alguna pequeña tarea adicional para el programador. El análisis y diseño orientado a objetos y RUP son por ahí dos de las últimas metodologías predictivas que se utilizaron ya a fines de la década del 90. En algunos casos se siguen utilizando algunas de estas prácticas, pero a partir del 2000 en adelante es que empiezan a surgir las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles, si bien algunas como Scrum, que son metodologías, y Kanban sobre todo, son metodologías orientadas a la gestión de proyectos, empiezan a partir
del surgimiento de las metodologías ágiles a surgir metodologías que están por ahí más enfocadas en la programación. Y uno de los ejemplos es XP, Extreme Programming. Es una metodología ágil que básicamente pone mucho foco en cómo se programa, a diferencia de otras metodologías que ponen foco en el contexto en el cual se programa. No es lo mismo una metodología de gestión que una metodología de desarrollo de software. XP es un ejemplo de cómo se tiene que desarrollar software de alta calidad. Scrum, básicamente, lo que va a hacer es enfocarse en que el proceso en el cual se desarrolla ese software mejore constantemente y a través de ciertas prácticas apuntar a que se obtenga un producto lo más rápido y eficiente que sea posible. Por resumirlo muchísimo. Realmente hay mucho para hablar sobre estos temas, mucha literatura, muchos cursos también online referidos a estos temas, así que seguramente el programador se va a tener que encontrar con algo de esto, dependiendo del tipo de organización, de dónde se encuentre, el tipo de equipo, si es local, si es distribuido, si trabaja en conjunto con otras personas o no, algún tipo de impacto va a tener alguna de estas metodologías probablemente en el día a día del programador. Otras cosas que tiene que saber todo programador es de repositorios o versionadores de código. ¿Qué es esto? Básicamente es un software que va a administrar y va a gestionar el código fuente. Recuerden, el código fuente es lo que escribe el programador, son palabras que cumplen una sintaxis, una semántica. Eso básicamente se va a guardar en un archivo, ese código fuente, y ese archivo tiene que estar gestionado correctamente. Bien, no es algo que va a estar en un pendrive, en un disco externo, o un disco rígido, o un disco en red. Se tiene que cuidar, se tiene que gestionar correctamente. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer modificaciones. Muchas veces va a haber en un equipo de trabajo 2 personas que estén modificando un archivo al mismo tiempo, con lo cual eso puede llegar a generar un tipo de inconsistencia. Entonces, toda esa clase de cuestiones empiezan a ser importantes. Lo que se usa actualmente, o el tipo de repositorio o versionador de código que más se utiliza actualmente, es Git. ¿Bien? De bases de datos, para ser programador no hace falta ser un administrador de base de datos, pero algunos conceptos vamos a tener que tener seguramente. Vamos a tener que realizar ciertas operaciones siempre y cuando trabajemos en sistemas de gestión, aplicaciones web, que tengan, que sean transaccionales, o sea, que realicen operaciones y que esas operaciones obtengan resultados y esos resultados los tengamos que guardar en algún lugar. Bueno, el lugar donde se guardan los datos normalmente son las bases de datos. Las hay de muchos tipos, hay muchos enfoques a la hora de definir una base de datos, pero algún conocimiento mínimo de gestión de base de datos el programador debería tener. Cuanto más, mejor, porque va a poder solucionar problemas cada vez más específicos. Pero no hace falta llegar a ser un administrador de base de datos para ser un programador. Con algunos conocimientos básicos va a ser suficiente. Lo mismo que con sistemas operativos. Los que programan en Windows seguramente no se van a encontrar con demasiados inconvenientes, pero hay cada vez más empresas que están pensando y orientando el trabajo de los programadores hacia entornos Linux. Por una cuestión de licencias, por una cuestión de versatilidad, de configuración, los sistemas operativos de la familia Linux en general son bastante amigos de los programadores. Y algún mínimo nivel de administración de Linux sería recomendable tener. ¿Qué nivel? Bueno, para poder bajarse paquetes, para poder compilarlo si hace falta, para mantener actualizado el sistema, para mantenerlo seguro, cuestiones básicas que tienen que ver con la operación, no solamente con la operación del sistema operativo, sino con algunas cuestiones básicas de administración. Y sobre todo inglés. Muy importante en el contexto actual, donde cada vez estamos más conectados con el mundo, donde hay una cuestión coyuntural que tiene que ver directamente con el tipo de cambio, por ejemplo, se hace muy conveniente conocer inglés. ¿Bien? ¿Qué nivel de inglés? Va a depender del nivel de participación que va a tener el programador con respecto a la comunicación, probablemente con el cliente final. Pero lectura mínimo. Muchos manuales, muchos documentos, muchas especificaciones, o sea, los requerimientos, lo que recibe el programador, muchas veces están en inglés. Tal vez no hay tiempo de pasárselos a un traductor para que nos lo devuelva en nuestro idioma nativo. Con lo cual, un nivel básico de lectura de inglés es imprescindible.
De ahí para arriba, todo suma muchísimo. Poder tener una conversación, aunque sea en indio, hablando muy pronto, y que con señas nos hagamos entender, ya va a ser suficiente. En general, cuando hablamos de equipos distribuidos, equipos remotos, suele haber una consideración de la contraparte nativa con respecto al nivel de conocimiento del idioma de la otra parte no nativa. Pero obviamente, hacerse entender, poder redactar un mail, poder escribir alguna devolución o incluso hacer preguntas sobre un tema que no nos queda claro, es fundamental. Cuanto mejor y mayor el nivel de inglés, mucho mejor. Más puertas se van a abrir. Hoy, de hecho, es un requerimiento casi excluyente en muchas de las búsquedas que fueron publicadas en la actualidad. Bien. Entonces, el programador no solamente vive de programar, tiene que convivir con otras cuestiones, que son procesos, que son formas de encarar el trabajo, y que son que implica también tener contacto con diferentes herramientas. No solamente saber programar, no solamente conocer un lenguaje de programación, sino estar en contacto permanente con diferentes plataformas, diferentes tipos de softwares que nos van a facilitar las cosas. Nos van a facilitar las cosas justamente cuando haya algún tipo de problema. Cuando nos encontremos con algún error de código, por alguna modificación que hizo un compañero, ahí nos vamos a acordar de que el versionador de código guardó una versión previa al cambio de ese compañero y lo vamos a poder buscar y vamos a poder solucionar el problema sin tener que reescribir el código. Entonces, cuando aparecen los problemas es cuando estas herramientas empiezan a tener mucho sentido. Bien. Como cierre, les quiero agradecer la paciencia, la presencia. Nos fuimos un poco del horario de cierre previsto. Para más información, en el Centro de Learning van a poder encontrar muchísima información sobre diferentes cursos, para diferentes lenguajes, bases de datos, plataformas, metodologías. Hay una oferta bastante interesante, así que les dejo el link por si les interesa. Voy a ver las preguntas que fueron surgiendo, a ver si podemos seleccionar algunas y no nos vamos demasiado más del horario previsto, y en lo posible voy a tratar de contestarlas. Veo la primera y le tengo que contestar. Martín pregunta, ¿en dónde recomendás estudiar sobre programación? En el Centro de Learning, claramente, por muchas cosas. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los institutos donde se enseña presencialmente están cerrados. Entonces, el hecho de poder estudiar a distancia y sobre todo la programación es perfectamente factible, sobre todo cuando se trata de cursos que son tutoriados, donde hay una persona que va a responder sus preguntas del otro lado. Es el mejor contexto. Van a poder elegir los horarios, los días, se van a poder conectar a la mañana, a la noche, como les quede más cómodo. Estudiar programación a distancia es algo que, desde mi punto de vista, son todas ventajas. A ver, ¿alguna pregunta más? Preguntan si se necesita tener un conocimiento previo para poder estudiar programación. No. También hay una fantasía popular que viene un poco por el lado de historia previa, de que hay que ser un experto en matemática. No, básicamente matemática para programar, en la general, nada. Sí, lógica, tal vez, el conocimiento de lógica matemática podría llegar a ser útil, pero no, básicamente no se requieren mayores conocimientos previos para empezar a estudiar programación de cero, y si ese es el enfoque, ir por el lado del pensamiento computacional, aprender primero con pseudocódigo, hacer diferentes tipos de representaciones de algoritmos, y a partir de ahí meterse en un lenguaje en particular, tal vez sea la mejor opción. Luciana dice 37 años de edad, medio tarde para empezar a aprender programación. No, yo te digo que no. Con la experiencia en el mediano corto plazo tenemos una posibilidad de generar ingresos. Eso, Luciana, por suerte fue cambiando mucho. Fue una necesidad porque cada vez se requieren más recursos capacitados, con lo cual ya el hecho de poner una barrera máxima a la edad no tiene, desde el punto de vista, no tiene absolutamente ningún sentido, salvo que se trate de compañías que tengan alguna impronta o alguna cultura muy particular. Puedo llegar a entenderlo por ese lado, pero el programador no tiene que tener ninguna edad. Cuanto antes se aprenda a programar, mucho mejor, pero no veo que 37 años de edad sea tarde para empezar a programar.
ni mucho menos. La programación es algo que se aprende, que con la práctica se va depurando, se va mejorando, y las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, para mí, hoy, actualmente, no tiene absolutamente nada que ver con la edad. De vuelta, opinión personal, puede haber reclutadores que tengan otras opiniones, y podrán ser respetables, pero para mí la cuestión de edad no tiene absolutamente ningún sentido. Más preguntas. Joaquín pregunta qué es necesario para un salto de categoría, para pasar, por ejemplo, de un junior a un semi-senior. Básicamente, lo más, el dato más crudo o más sencillo sería básicamente el tiempo, los años de experiencia que tenés. O sea, para pasar de una categoría a otra necesitas tiempo de experiencia. Pero, si estás 10 años programando, así, tecleando 2 teclas, digo, un ejemplo burdo, ¿no? Estás 10 años tecleando 2 teclas y probablemente vas a ser un genio tecleando 2 teclas, pero vas a ser un fenómeno en eso. Pero si te exigen otra cosa, va a ser muy difícil. Entonces, no solamente los años tienen que ver con poder ir progresando en cuanto a la categoría, sino que también la experiencia diversa también te va a agregar mucho conocimiento y muchas ventajas a la hora de poder ir creciendo profesionalmente. ¿Qué requisitos básicos crees que necesito para poder buscar mi primer trabajo? Pregunta Nico. Aprender un lenguaje, aprender a programar primero, aprender un lenguaje, algo de práctica y mucha voluntad. Voluntad y práctica creo que van de la mano y se necesita en muchos lados. A partir de ahí, empezás a jugar, empezás a hacer desarrollos, empezás a bajar a programas que te permiten ser modificados, los vas modificando, y a partir de eso vas a poder ir mostrando las cosas que fuiste haciendo. Muchas empresas ni siquiera requieren experiencia previa, buscan jóvenes en cuanto a la experiencia, gente de poca experiencia, para ir capacitándolos. Entonces, tal vez ni siquiera haga falta estar años practicando o haciendo trabajo por la cuenta de uno, o creándose experiencia en uno mismo para poder encontrar un primer trabajo. Ya se sabe, las empresas saben que básicamente se aprende haciendo. Y eso solamente se puede lograr en el contexto de un trabajo real. Bien, ¿qué más? Hay muchas preguntas por el lado de la edad. Espero que con la respuesta a Luciana se haya aclarado la cuestión. Natalia Garro me parece conocida. Yo estoy viendo algunos alumnos que van apareciendo. Hola, Natalia. Me pregunta si recomiendo PSIN para aquellos que están empezando. Sí, PSIN es una buena opción, es un desarrollo argentino. Entiendo por dónde va la pregunta de Natalia, por eso voy a tratar de hacer la respuesta más genérica posible. Es una muy buena herramienta para aprender a programar. Es una especie de pseudocódigo. No es un pseudocódigo, es una especie de pseudocódigo. Yo prefiero decirle pseudolenguaje, que se puede compilar y que se puede ejecutar. Bien, a diferencia de lo que decimos que el pseudocódigo era mucho más abstracto, mucho más que no era una implementación concreta en un lenguaje. Bueno, PSIN básicamente a través de ciertas cuestiones semánticas y sintácticas amigables permite desarrollar y hacer pruebas sobre ese código. Es un buen punto de entrada. No es la filosofía que a mí personalmente más me gusta. Por ahí prefiero el pseudocódigo genérico, porque es la mejor forma de aprender a pensar, que es algo que insisto mucho. Pero no descarto la herramienta y obviamente eso es muy interesante y como cualquier desarrollo argentino siempre voy a tratar de fomentar su uso. Si no se sabe nada de programación, pregunta Juan, ¿conviene arrancar a estudiar desde algún lenguaje base? Desde mi punto de vista, no sería lo más recomendable. Si no tenés experiencia, yo por ahí empezaría con alguna aproximación un poco más abstracta, como así es un lenguaje, un curso que te enseñe pensamiento computacional a través de pseudocódigo, creo que sería lo mejor. A partir de ahí, tal vez sea el camino más largo, a mi criterio, opinión personal, tal vez sea el camino más largo, pero es el camino más seguro en el cual van a poder aprender mejor. No, por ahí no van a aprender más en menos tiempo, pero a la larga van a aprender mejor. Y eso para mí es un gran diferencial. Para una rápida salida laboral, como pregunta Alan, y si tenés algún conocimiento previo,
y no tenés una idea específica de qué es lo que querés hacer, yo buscaría lenguajes generalistas. Java, Python, los lenguajes de .NET, son todos lenguajes que van a seguir teniendo una buena salida laboral por cierto tiempo más. Por más que haya muchas críticas a Java, por más que sea un lenguaje que se considera que está en retirada, hay tanto desarrollo hecho que va a hacer falta programadores Java nuevos por bastante tiempo más. La salida laboral en Ruby, me pregunta Gise, es escasa, por lo menos en Argentina. No es uno de los lenguajes más populares, es un lindo lenguaje, se utiliza por ahí más en otros puntos, no tanto en el mercado local, pero no descarto que haya oportunidades. Pero si lo tenemos que comparar con los grandes, con Java, con .NET, con PHP, con Python, con JavaScript, seguramente está un paso más atrás. Pero es un muy lindo lenguaje y es un lindo primer lenguaje, Ruby. Bien, César pregunta, para un tester QA que quiera aprender automatización, ¿podría sugerir alguno de los lenguajes ideales para comenzar? Ahí ya estamos hablando de productos, César. Para automatización de testing, que es una de las tareas que realiza el personal de QA, ya existe software que está pensado para hacer esa clase de automatizaciones. Mi recomendación sería ver cuál es el que te interesa más y hacer una capacitación sobre esa plataforma, sobre ese software. Ya que no vas a encontrar grandes ventajas a partir de un lenguaje de programación genérico para hacer un tester QA de automatización. Ahí ya básicamente te recomendaría ir al producto concreto. Benjamín pregunta una linda pregunta. Arduino está dentro de C++. Arduino es una plataforma de hardware abierto. Son pequeñas plaquetitas así chiquitas, pequeñas computadoras que tienen memoria, que tienen procesadores y demás, pero en un pequeño integrado, que tiene mucha difusión para Internet de las Cosas, para domótica, robótica sobre todo. Y se suele programar, el lenguaje nativo que soporta Arduino es un derivado del C. Sabiendo C, C++, pasar a Arduino es bastante fácil. Mi recomendación, Benjamín, si quieres seguir por el lado de Arduino, aprende C, genérico, y a partir de ahí va a ser el salto de Arduino. Para programar este Arduino va a ser muy, muy sencillo. Bien, ¿se puede estudiar programación a distancia? ¿Lo es efectivo? Pregunta Eduardo. Sí, creo que justo lo había comentado hace un rato. Programación es una de las cosas que mejor se pueden aprender a distancia. Programación, idiomas, son todas habilidades que tutoriadas, que llevadas con algún docente, se pueden aprender a la perfección a distancia. Bien. Bien, también quería comentarles que se publicaron en el chat de la sesión de Zoom, se publican las redes sociales, ahí están publicadas todos los recursos, está el canal de YouTube del Centro de Learning, está el Facebook. En general, si van a las redes del Centro de Learning, ahí van a encontrar muchísima información, y sobre todo les recomiendo que vayan viendo los webinarios que estuvieron haciendo en estos días, porque la mayoría fueron realmente de muchísima calidad y muchísima utilidad. El día de ayer hubo una jornada de metodologías abiertas, que es algo que mencionamos recién un poco por arriba, que realmente salió muy bien, así que también les recomiendo que busquen los webinarios que se estuvieron haciendo en estos días. Un par de preguntas más. Ahora, Javier, ¿cuál es el tiempo que se tarda en aprender a programar? Estimación de la media, gracias. De nada, Javier, gracias por participar. Obviamente te tengo que decir que es muy difícil de generalizar. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de horas, no es lo mismo que estés haciendo un curso presencial y que de clase a clase no le des bola al tema. No es lo mismo estar metido full time estudiando, no es lo mismo la capacidad y el conocimiento y la voluntad, la paciencia que le pone cada uno. Pero yo te diría, Javier, y a todos que se pregunten cuánto tardarían en, por lo menos, aprender a decir algunas palabras en otro idioma. Ok, van a encontrar idiomas que son mucho más difíciles de aprender, sí. Probablemente en portugués
estén hablando mucho más antes que si aprenden sánscrito, por ejemplo. Sí, evidentemente hay diferencias. Lo mismo pasa con los lenguajes. Hay lenguajes que son más sencillos, son otros que son más complicados, algunos que son más lindos, otros que son más feos. Entonces, el hecho de ir eligiendo y viendo qué es lo que quiere hacer uno, podría llegar a ser un indicador. De vuelta, piensen en un idioma que no sea el portugués, que no sea algo tan natural para nosotros. Piensen en un inglés, en un alemán, por ejemplo, cuánto tiempo tardarían o llegarían a, qué esfuerzo requerirían para llegar a tener una breve conversación, decir algunas palabras. Ese tiempo más o menos les puede llegar a aprender a programar un lenguaje. Depende de muchísimos factores y es muy difícil de dar una media. Te pido perdón, Javier, no te puedo contestar mucho concretamente, pero básicamente por eso, porque depende de cada uno. Depende de la dedicación, depende de muchísimas cuestiones personales que me es imposible resumir en poco tiempo. Bien, una más. Luego vamos hacia el final. Luis pregunta, a ver, trabajo como diseñador web, quiero profundizar en aplicaciones web, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo JavaScript, te recomiendo, hay muchísimos cursos de programación web en el centro de learning, todos muy buenos, así que ahí vas a encontrar una buena oferta. Te recomiendo mucho JavaScript y tecnologías como Node.js, como Angular, como React, son todas cosas que van a complementar tu perfil de diseñador web y te van a convertir en programador web. Creo que es el siguiente paso. Y si venís por el lado del diseño, seguramente vas a lograr un perfil muy interesante. La persona que tiene la capacidad creativa, estética, que se logra estudiando diseño, complementado con las aptitudes técnicas para ser un programador, realmente conforman un perfil muy interesante. De diseñador web a programador web vas a tener un paso interesante. Mucho JavaScript, React o Angular son las dos plataformas más utilizadas, y a partir de ahí todo lo que le quieras agregar, bienvenido, pero foco en JavaScript. Bueno, quedan muchas preguntas sin responder, lamentablemente. Se nos acaba el tiempo, nos están echando del aula. Así que, nada, en serio, realmente les agradezco el nivel de participación. Hay muchísimas preguntas que lamentablemente no vamos a llegar a contestar. Muchísimos participantes en la sesión de hoy, así que les quiero agradecer, de parte mía, de parte del Centro de Learning, de todo el equipo que conforma el Centro de Learning. Están invitados a consultar nuevamente las redes del Centro de Learning de UTN Buenos Aires para conocer un poco más sobre la oferta académica de capacitación a distancia sobre temas relacionados a la tecnología en general y en particular a la programación. De nuevo, muchísimas gracias por participar y quedamos en contacto a través del Centro de Learning. Muchas gracias de nuevo y un abrazo muy grande.